Esta tarde, y quiero llamar su atención al pasaje que estamos leyendo, que es el pasaje de Marcos capítulo 1 versículos 9 al 15. Y me gustaría decirles, hermanos, que para nosotros como seres humanos es muy importante sentirnos amados, sentirnos seguros. A mis hijos les encanta que yo les diga que los amo. Incluso empiezan a decir: ¿a quién amas más? Porque quieren sentirse amados, hermanos. Para algunas personas representa un gran problema en sus vidas el hecho de que sus padres nunca les dijeron que los amaban. Conozco personas adultas, ya con familia, hermanos, que su gran problema, su gran trauma es no haber recibido una palabra de amor en su niñez. Tengo pacientes de mi especialidad, ya imagínense, 70, 75 años, sus padres ya murieron y todavía no asimilan el hecho de que nunca recibieron una palabra de amor de parte de sus padres. Muchas personas, hermanos, viven con este trauma de su niñez, se sienten inseguros, han buscado saciar, hermanos, esa necesidad de ser amados en otras cosas que producen placer de manera momentánea: el alcohol, la inmoralidad sexual, el dinero, las apuestas. No sé si saben, hermanos, pero las apuestas volvieron, ya no en casinos, sino ahora volvieron en casinos digitales. Hay un grave problema ahorita con las apuestas en los jóvenes, ¿sí? Hay casinos en línea que te permiten abrir una cuenta desde 100 pesos y los jóvenes están apostando. Entonces, hermanos, todos tenemos una necesidad de ser amados y de ser reconocidos. Queremos ser hijos de alguien. Hay un fenómeno que ocurre con los niños que son adoptados al llegar a cierta edad. Quieren saber quién es su papá y quién es su mamá. ¿Por qué? Porque quieren saber, hermanos, qué hicieron ellos para no ser amados por esas dos personas, para ser entregados a otra familia para que los criara. A pesar, hermanos, de haber crecido en una familia que les dio todo, este fenómeno de buscar a la familia biológica, hermanos, es un llamado de atención al subconsciente, en donde estamos diciendo: quiero saber por qué no fui suficiente para ser amado. No sé, hermanos, si nuestro Dios sabe eso de nosotros a ciencia cierta, así como lo estoy expresando, o lo sabe de una manera más profunda. Pero el texto que hoy estamos leyendo, hermanos, en su centro tiene una frase que dice así: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué les parece, hermanos? Un texto en donde Dios mismo está diciendo que Jesús es su Hijo amado. Los psicólogos, hermanos, hoy en día han utilizado un término que se llama crianza respetuosa. La crianza respetuosa es: no le pegues a tus hijos, no los insultes, ámalos, busca su autoestima, ¿sí? Pero me temo, hermanos, que este concepto no puede ser ejecutado en todos los estratos socioeconómicos. Por ejemplo, ¿qué me dicen de niños que son hijos de madres solteras y que la mamá tiene que irse a trabajar todo el día? Siendo honestos, hermanos, y con base a nuestra experiencia con nuestros hijos, ¿creen que después de un arduo día de trabajo, de sol a sol, una mamá tendrá tiempo de acercarse a su hijo y decir: te amo, y apapacharlo? Si nosotros, hermanos, los varones, cuando volvemos de casa, a veces queremos un poco de paz, queremos que nuestros hijos no griten tan fuerte, ¿cuánto más una mujer que tiene que irse a trabajar desde temprano?
Entonces, hermanos, ¿qué pasa con esa área de nuestra vida que necesita ser reconocido, que necesita identidad? ¿Quién la va a llenar? ¿Quién llena ese vacío, hermanos, que hay en nuestras vidas? El evangelista Marcos quiere decirnos en esta noche que Jesús es el Hijo amado de Dios. El texto, hermanos, empieza diciendo, en aquellos días. Entonces nosotros tendríamos que irnos un poquito más atrás para ver de qué días se refiere. Y los días de los que se refiere el evangelista Marcos son los días de Juan el Bautista. ¿Sí? Si ustedes ven un poquito atrás, estamos hablando de Juan el Bautista. Y de Juan el Bautista, hermanos, realmente el evangelista Marcos no nos dice gran cosa. Lo único que nos dice es que estaba vestido con pelo de camello, que estaba en el desierto, que comía animales silvestres, miel, y que bautizaba. Es lo único que nos dice. Pero el escritor del Evangelio de Marcos empieza diciendo en aquellos días. ¿Por qué al escritor de Marcos, hermanos, le interesa saber que Jesús apareció en aquellos días? Bueno, tendríamos entonces que irnos todavía más atrás, hermanos, en el mismo Evangelio. Algo que les he dicho a los hermanos, a los que les he compartido del Evangelio de Marcos, es que el evangelista Marcos no se anda con rodeos, hermanos. El evangelista Marcos es directo. De lo que se trata su libro es de Jesús. Y Jesús es el Hijo de Dios. Punto, hermanos. Lean con detenimiento en su casa cómo empieza el Evangelio de Mateo y cómo empieza el Evangelio de Lucas. Y cada uno de estos evangelios está dándonos pistas de Jesús, de cuando fue niño, de qué fue lo que pasó la noche que él iba a nacer, de dónde viene Jesús. Pero el evangelista Marcos no tiene ningún interés en eso, hermanos. Él va directo al grano. Jesús es de quien se trata el evangelio y Jesús es el Hijo de Dios. Si nosotros tuviéramos el libro de Marcos únicamente como el evangelio, no sabríamos nada de Jesús, no sabríamos del pesebre, no sabríamos de los pastores, no sabríamos nada de eso, hermanos. Ni siquiera sabríamos que se perdió en el templo, nada. Pero hay algo que Marcos tiene y los otros no tienen, hermanos. Fíjense en sus Biblias, hermanos. Y vean, dice Reina Valera, como está escrito en Isaías, el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Hasta ahí, hermanos, podríamos decir, todo bien. Está hablando de algo que dijo Isaías. Pero hay un problema, hermanos. Las primeras dos frases no las dice Isaías, las dice Malaquías. Malaquías capítulo 3, versículo 1. ¿Será que se confundió el escritor Marcos, hermanos? Estaba confundido, así como cuando nosotros decimos, como dice la Biblia, al que madruga Dios le ayuda. ¿Será que así le pasó a Marcos? ¿Se confundió? Parece que no, hermanos. Parece que lo que está haciendo el evangelista Marcos es evocar a los profetas. El evangelista Marcos quiere situarnos en el camino de los profetas. Cómo los profetas, hermanos, han sido parte importante en la tradición del pueblo de Israel. Quiero hacer notar esto, hermanos, porque los otros dos evangelistas van a hacer énfasis en que Jesús es el Mesías, hermanos. Y eso tiene una implicación fuerte, porque que Jesús sea el Mesías significaba que Jesús iba a liberar al pueblo de Israel. Pero el evangelista Marcos no quiere pasar por eso. No es que no le importe o que lo considere mentira, pero él quiere tocar otra parte importante del Señor Jesús,
que es su linaje profético. ¿Sí? Y ahí, hermanos, en esta porción, yo envío mi mensajero delante de ti, preparad el camino. ¿Sí? Lo que estamos viendo son 3 figuras, hermanos, no 2, que sería Isaías y Malaquías, sino estamos viendo una más, Éxodo 18. ¿Qué dice Éxodo 18? Es el Señor hablándole al pueblo, diciéndole: en aquellos días voy a levantar un profeta de en medio de ustedes, él les hablará. ¿Sí? Parece ser que en Deuteronomio, 18, era Deuteronomio, hermanos, la cita. En Deuteronomio 18, hermanos, parece ser que el profeta que viene es Josué, porque el Señor le está hablando a Moisés. Pero nosotros que estamos viendo la Escritura tantos años después, entonces comprendemos que el Señor no estaba hablando de Josué, sino hablaba de alguien más. No quiero, hermanos, que perdamos de vista esto del profeta. ¿Por qué, hermanos? Porque si el evangelista Marcos cita primero a Isaías, luego a Juan el Bautista, que también era considerado un profeta, y nos está diciendo que en aquellos días se apareció el Señor Jesús, entonces no cabe duda que el evangelista Marcos quiere decirnos que Jesús es un profeta. Pero fíjense ustedes, hermanos, que llama mucho la atención el hecho de que en el relato de Juan el Bautista se nos está diciendo que Juan el Bautista bautizaba para el perdón de pecados, arrepiéntanse, y luego los bautizaba. Entonces, algunos de nosotros pensaríamos hoy: ¿por qué se bautizó Jesús? Si Jesús es sin pecado, así lo concebimos todos, ¿por qué se bautizó? ¿Qué quería? Y entonces, hermanos, aparece otro profeta, hermanos. Espero que estén siguiendo el orden de las ideas de los profetas. Aparece otro profeta, hermanos, y es el profeta Ezequiel, diciendo: en aquellos días, a través del agua, yo derramaré mi espíritu sobre ustedes. El evangelista Marcos no ha perdido este detalle, hermanos. Eso es muy interesante. No ha perdido este detalle. Está siguiendo la línea de los profetas. El pueblo de Israel, hermanos, creía que los profetas estaban anunciando cosas para ellos en el futuro inmediato. Si era después del exilio, pues creían que Dios les estaba prometiendo volver del exilio. Y querían ser restituidos nuevamente a su estado de esplendor antes de haberse ido al exilio. Pero nosotros, hermanos, sabemos que Dios tenía otro plan. No era solamente hacerlos volver del exilio, sino era cambiar y transformar sus corazones. Entonces, hermanos, no pensemos que el Señor Jesús iba al bautismo de Juan a pedir perdón de sus pecados, porque sabemos que eso no es así. Es más, cuando Juan lo ve, no le dice: arrepiéntete de tu pecado. En otro relato vemos a Juan diciendo que no es digno de desatar la correa de su calzado, y vemos a Juan también decirle a Jesús que no lo bautice, que él no lo quiere bautizar, sino que al contrario, Jesús debe bautizar a Juan. Pero el Señor Jesús le dice: es necesario que tú me bautices a mí para que se cumpla la Escritura. Y entonces, hermanos, tendríamos que ver en la Escritura de dónde dice que Jesús, el Mesías, tenía que ser bautizado. La Escritura a la que el Señor Jesús está haciendo referencia es al derramamiento del Espíritu de Dios a través de las aguas. No sé, hermanos, si ustedes recuerdan la historia de los profetas, pero los profetas, hermanos, tenían sucesión. ¿Recuerdan la historia de Elías y Eliseo? Un día Dios le dice a Elías que vaya y haga preparativos para ungir a Eliseo. ¿Sí? Y entonces en estos preparativos, pues incluye transferirle, por así decirlo,
la investidura profética. Aquí, hermanos, lo que estamos viendo en este pasaje es una transferencia de la investidura profética. Pero, hermanos, paradójicamente, la investidura profética también representa un nuevo ciclo. Ya no va a seguir siendo el mismo profeta como Juan. ¿Cuáles son las características de Juan, hermanos? Juan es alguien que está en el desierto. No nos dice por qué, pero él está en el desierto. Y no solamente eso, hermanos, Juan desprecia las costumbres judías. ¿Cómo he llegado a esa conclusión? Bueno, tendríamos que ver cómo iba vestido Juan. Juan estaba vestido de piel de camello. Y si ustedes recuerdan la ley en Éxodo, hermanos, van a recordar que el camello era un animal impuro. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de los animales impuros? El camello era uno de ellos. Y Juan no solamente está cerca de un camello, sino que se hizo una ropa de ese animal impuro. Así que Juan es alguien que solito, hermanos, se ha marginado. ¿Qué pasa si alguien tiene algo impuro encima? Nadie se le va a acercar. ¿Lo ven? Juan es un profeta duro, hermanos, de contienda, de choque. Arrepiéntanse, es lo único que predica él. Arrepiéntanse de sus pecados. Otros evangelios nos van a decir que llamaba a la gente generación de víboras. No sé cómo se sentirían ustedes hoy, hermanos, si empiezo este sermón diciéndole, ya vinieron las víboras, ¿verdad? Que se van a ir, o van a decir, revisen el llamamiento que le hicieron, porque tal vez un año es mucho, ¿verdad? Pero Juan, hermanos, era así, de choque. Él vivía en el desierto y estaba usando una ropa, hermanos, que decía, no se me acerquen. Con esa ropa no se le acercaba a nadie. Pero el Señor Jesús, hermanos, el Señor Jesús no fue un profeta así. No fue un profeta de choque, hermanos. Aunque nosotros, los evangélicos, con el paso del tiempo, hermanos, hayamos creído que tenemos que ser personas de choque. Tira tus ídolos, quémalos, derriba tus altares. Deja de vestirte así, no te peines así, tápate el tatuaje, quítate el arete de la nariz, usa la falda hasta el tobillo, etcétera, hermanos. Pero el Señor Jesús no era un profeta de choque, tampoco era un profeta apapachador, hermanos. Tampoco. El Señor Jesús ponía las cosas en su justa dimensión. ¿Quieren ver cómo lo hacía? Vean el caso de la mujer que adulteró. La gente, hermanos, lleva a la mujer que adulteró a los pies de Jesús y le dice que dicte sentencia. Jesús pide que el que esté libre de pecado lance la primera piedra. Jesús no dijo, nadie la puede apedrear. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? No merece ser apedreada. Tampoco dijo eso Jesús. ¿Sí? No dijo, esta mujer no merece ser apedreada. No dijo, tírenle piedras chiquitas. ¿Sí? Que sea la última y ya. No. Jesús dice que se cumpla la sentencia, pero que la cumpla el que esté libre de pecado. ¿Me explico? Y entonces, hermanos, todos se empezaron a ir. Así que Jesús, hermanos, le pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? Otra vez, hermanos, no ha quitado el dedo del renglón el Señor Jesús. ¿Hiciste algo malo? ¿Dónde están los que te acusan? Y la mujer dice, un silencio. Así que Jesús le dice, vete y no peques más. ¿Ok? No era un profeta apapachador, pero tampoco era de choque, hermanos. Sabía poner las cosas en su justa dimensión. Sabía que el pecado era algo que lastima al ser humano, pero sabía, hermanos, que había una esperanza para que el ser humano pudiera dejar de pecar.
Por otra parte, hermanos, tenemos los relatos de la propia vida del Señor Jesús, que nos dicen que Él estaba en fiestas todo el tiempo, al punto, hermanos, de que sus detractores decían: este amigo de los borrachos es. ¿Por qué? Porque estaba en las fiestas. A diferencia de Juan el Bautista, hermanos, el Señor Jesús era una persona, un profeta cercano a las personas. ¿Cómo es la iglesia de Cristo hoy, hermanos? ¿Es cercana a las personas? Tristemente, hermanos, yo veo que las personas que más sufren por el pecado, lo último que quieren, hermanos, es acercarse a un cristiano, cuando debería ser al revés, hermanos. Una persona que está atravesando por un problema de drogadicción, lo último que quiere es toparse con un cristiano y que esa persona le hable. ¿Por qué, hermanos? Porque no nos hemos hecho discípulos de Jesús, hermanos. Nos hemos hecho discípulos de tal vez el Bautista, de los esenios, ¿verdad? De Lutero, de Wesley, pero no de Jesús, hermanos. Hay una sucesión profética. Van a cambiar los profetas. Ya no va a ser Juan el Bautista. Ahora la voz de mando la trae Jesús. Pero el evangelista Marcos, hermanos, quiere dejarnos en claro que hay una diferencia entre este nuevo profeta y el profeta que estaba antes. ¿Cuál es la otra diferencia, hermanos? Fíjense el elemento del bautismo, que es donde empezamos, hermanos. Aconteció que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, fíjense bien, hermanos, en un bautismo esperaríamos que se nos contara que alguien va al agua y después se levanta del agua. Pero el Señor Jesús, hermanos, el evangelista Marcos, solo nos está contando que Él sube del agua. Tal vez ustedes dirán: no tiene mucho sentido lo que está pasando aquí. Sí, hermanos, sí tiene sentido, porque su bautismo fue diferente. Su bautismo, hermanos, no fue de perdón de los pecados. Su bautismo fue el bautismo profético, el de recibir la investidura de parte de ¿quién? De parte de Dios, del único que daba la investidura a los profetas. Por eso dice que Juan sube del agua. ¿Y cómo confirmamos esta explicación, hermanos? Porque lo siguiente que ocurre es que se abre el cielo y el Espíritu desciende como una paloma y da las palabras que leíamos hace un momento. Hermanos, hasta este momento de Jesús no se nos ha dicho absolutamente nada. No se nos ha dicho que ha hecho milagros, no se nos ha dicho que vivió una vida santa, no se nos ha dicho que era una persona buena, nada. Lo único que nos está diciendo el evangelista es: Jesús, al inicio de su ministerio, recibió de su Padre Celestial las palabras que él necesitaba para iniciar una vida con propósito. Y las palabras que todos hoy necesitamos aquí, hermanos, son: tú eres mi Hijo amado. No podemos iniciar ningún ministerio, hermanos, no podemos iniciar ninguna vida con propósito si el día de hoy, hermanos, no escuchamos la voz del Padre diciéndonos hoy: eres mi Hijo amado. Jesús no tuvo que hacer nada, absolutamente nada, hermanos, según el Evangelio de Marcos, para que el Padre lo amara. A diferencia de lo que nosotros creemos, que queremos ganarnos el favor de Dios haciendo cosas o dejando de hacer otras, el Señor Jesús no hizo absolutamente nada. Dios lo escogió a Él como el sucesor de Juan el Bautista, según el Evangelio. Según la Biblia sabemos que Jesús era el plan de Dios para nuestra salvación. Pero según este relato que estamos viendo,
Jesús viene a trastocar todo el linaje profético. Él es el profeta por excelencia, hermano. De él hablaba Malaquías, de él hablaba el Deuteronomio, de él hablaba Isaías, de él hablaba Ezequiel. En Jesús se están cumpliendo, hermanos, todas las profecías, porque él es el profeta a quien Dios ama como su Hijo. ¿Y qué pasa, hermanos? ¿Qué sigue? Después de que esta frase, hermanos, es llevada a los oídos de Jesús, dice el versículo 12 y 13, y luego el Espíritu, que estamos hablando del Espíritu Santo, el Espíritu lo impulsó al desierto. ¿Qué opinan de eso, hermanos? Después de que ha sido, hermanos, identificado como Dios, después de que Dios le ha identificado como su Hijo, el Espíritu lo impulsa a ir al desierto. Fíjense, hermanos, que mientras estaba preparando este sermón, estaba separando las palabras, y la palabra que se usa aquí para decir impulsar, que NBI dice lo llevó, y llevó, impulsar. Esta palabra, hermanos, en griego es una palabra que de las 81 veces que aparece en el Nuevo Testamento, 42 pertenecen a los demonios. Qué raro que el evangelista Marcos use una palabra que se usa para los demonios. Las otras veces es para otro tipo de situaciones que no tienen nada que ver con impulsar. Pero los demonios, hermanos, controlan a las personas en el libro de Marcos. Y los mueven a hacer su voluntad o lo que no quieren. Entonces, hermanos, que el Espíritu de Dios impulse a Jesús al desierto, nos está diciendo que en este mundo, hermanos, solo hay dos: o somos impulsados por las fuerzas del mal, o somos impulsados por el Espíritu de Dios. No hay un punto intermedio, hermanos. ¿Saben una cosa, hermanos? A las personas en la actualidad les gusta pensar que pueden tomar sus propias decisiones. Los que tengan hijos adolescentes y jóvenes saben que es verdad. Y los que tuvieron hijos adolescentes y jóvenes también saben que es verdad. Y los que fuimos adolescentes y jóvenes sabemos que es verdad. Queremos tomar nuestras propias decisiones, ¿sí? Pero de acuerdo a la visión del evangelista Marcos, nosotros no tomamos nuestras propias decisiones, hermanos. Somos impulsados por el Espíritu de Dios, y la otra opción es que seamos impulsados por las fuerzas del mal. Por eso, hermanos, uno de los milagros que más se repite en el Evangelio de Marcos es el de exorcismo. A todos nos da miedo hablar de eso, y la verdad es que nadie quiere que eso pase en un lugar donde estemos, que pase cuando no estemos. Hoy que no llegaste se apareció un poseído. Ay, qué bueno que no fui, ¿verdad? Pero, hermanos, nosotros somos testigos de gente dominada por los poderes del mal todo el tiempo. Y nosotros hemos sido testigos, hermanos, de lo que hace una persona dominada por el poder del mal. Aunque nosotros no lo veamos cambiar de voz enfrente de nosotros y no lo veamos tirarse al piso, sí lo hemos visto, hermanos. Y somos testigos de lo que el mal puede hacer en la vida de los seres humanos. Es por eso, hermanos, que el evangelista tiene que decirnos con una palabra similar a lo de los demonios, que el Señor Jesús actuaba impulsado, sí, pero impulsado por el Espíritu.
Otra cosa, hermanos, importante. Muchas veces los profetas se quejaban de que ellos no querían hacer algo. ¿Sí? Jeremías se queja de que él no quiere, pero dice: tú me forzas. Tú me forzas. De esta manera, hermanos, también el evangelista Marcos le vuelve a dar otra característica al Señor Jesús, una característica de profeta. Aunque él no quiere, es forzado por el Espíritu de Dios. Y es llevado, hermanos, a un lugar en donde uno pensaría, hermanos, que no se puede tener nada bueno, el desierto. A diferencia de Juan el Bautista, que se fue solito al desierto por su decisión, el Señor Jesús es llevado a la fuerza por el Espíritu, impulsado. ¿Y qué pasa en el desierto, hermanos? Dice ahí que es tentado por Satanás durante 40 días. Y fíjense bien en este relato, hermanos. Hay dos cosas importantes. Miren. Estaba entre las fieras. Los ángeles le servían. Y era tentado por Satanás en el desierto. Están pasando tres cosas con el Señor Jesús, hermanos. Tres cosas. Está siendo tentado, está cerca de las fieras, pero está servido por los ángeles. De estos tres verbos que aparecen aquí, hermanos, estar, tentar, servir, solamente uno en el lenguaje original es el que está haciendo Jesús. Todo lo demás no lo está haciendo Él. La tentación la está haciendo Satanás. El servicio lo hacen los ángeles. Lo único que está haciendo Jesús es estar o permanecer. ¿Qué hacemos nosotros como cristianos, hermanos, frente a las situaciones difíciles? ¿Permanecemos o sobrevivimos, hermanos? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué he hecho yo? Les podría contar, hermanos, que frente a situaciones difíciles, una de las primeras cosas que pasa por mi mente es derrumbarme, sentirme sin esperanza. Las situaciones difíciles no siempre tienen que ser de dolor, por sufrimiento, pero siempre que hay una situación difícil, hermanos, nuestra primera intención es derrumbarnos, derrotarnos. Esto ya no tiene solución, decimos. Sin embargo, hermanos, el Señor Jesús no está descansando en el desierto. No se lo llevó de día de campo el Espíritu. Se lo llevó a un momento de preparación, hermanos. 40, el número 40 en la Biblia es un número de preparación o de prueba. 40 días en el desierto, la tentación de Jesús durante 40 días, el tiempo que tuvieron que esperar en el diluvio, ¿sí? Así que el Espíritu, hermanos, se lo lleva a un tiempo de preparación. Y para nosotros hoy, los que estamos estudiando este pasaje, hermanos, tiene un significado muy importante que Jesús esté ahí preparándose con Satanás. ¿Por qué? Porque lo va a conocer, hermanos. Va a conocer cómo actúa Satanás durante 40 días. De tal manera, hermanos, que uno de los primeros milagros que ocurre en el capítulo 1, en el versículo 21 en adelante, es la expulsión de un demonio. Hermanos, ¿quieren que el Espíritu de Dios trabaje en sus vidas? Tienen que pasar por un desierto. Pero ese desierto, hermanos, es para preparar el corazón de ustedes, para preparar mi corazón, para que nosotros podamos identificar cómo actúa el mal, pero también cómo actúa Dios.
Huimos del desierto, hermanos, porque no nos gusta. Pero fíjense algo, hermanos. ¿Qué es lo que hace que Jesús permanezca en el desierto? ¿Qué es lo que hace que Jesús no diga que bajen unos 10 ángeles más y me lleven volando? Lo que hace que Jesús permanezca, hermanos, es que escuchó en una nube una voz que le dijo que era el Hijo amado de Dios, cuya vida complacía al Padre. Hermanos, no se trata de que ustedes sean fuertes. A lo mejor alguno de aquí es fuerte, pero no se trata de que sean fuertes, hermanos. No vienen a este mundo a agarrar músculo o a hacerse expertos en luchar. Venimos y estamos en el mundo, hermanos, para conocer el reino de los cielos, para prepararnos, hermanos, y empezar a vivir el reino de los cielos. ¿No les parece, hermanos, que el mundo en el que vivimos está siendo trastornado por Satanás todos los días? ¿No les parece eso, hermanos? Y no somos los cristianos, hermanos, lo suficientemente capaces como para identificar a Satanás y cobrar valor como Jesús, hermanos, y poder decirle a Satanás que se aleje. Yo me pregunto esto, hermanos, cuando veo a una persona cristiana que sufre, trastocada por el pecado, y pienso, ¿no había cerca a alguien que le pudiera tender la mano y le dijera: hermano, el maligno está cerca de ti? Este es un relato, y como es un relato no podemos ver las caras de los que están ahí, pero imaginen a Jesús, hermanos. No sé si a ustedes les gustan los animales salvajes, pero me decía Juan Marcos una vez que estuvieron en una región protegida y de repente dice: estábamos dormidos y escuchamos como una motosierra, dice. Y lo primero que pensaron fue: alguien está talando árboles. Pero el guía les dijo: a ver, no, es un jaguar, dice, debe andar por aquí cerca, no salgan, dijo. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Cómo estaría su corazón que un jaguar ande cerca ahí de su tienda de campaña, hermanos? Ahora imagínense a Jesús rodeado de las bestias. A lo mejor Jesús quería orar, hermanos, meditar, y una bestia andaba por ahí a su lado. Y Satanás molestándole, metiéndole ideas, que en los otros evangelios sí sabemos cuáles eran las tentaciones, aquí no. Pero Jesús, hermanos, también pudo reconocer que habían ángeles ahí sirviéndole, que el Padre no lo había abandonado en el desierto, hermanos. Y eso es algo que hoy quiero que ustedes vean, hermanos, junto conmigo. Yo lo vi a la hora que lo estaba preparando y se los quiero compartir. El Padre, que le ha dicho a Jesús unos versículos antes que Él es su Hijo amado y que su vida lo complace, no es como nuestro Padre terrenal, que pudo haber tenido defectos. El Padre de Jesús, hermanos, es un Padre que prevé. Y aunque sabe que está atravesando por un momento difícil, y el mismo Padre pudiera sacarlo de ahí, no lo hace, pero le deja unos ángeles para que le sirvan. Es ese mismo Padre, hermanos, de quien Jesús nos dice que ha venido a constituirnos su familia. Y no sé, hermanos, por qué nosotros a veces no podemos comprender que somos parte de la familia de Dios. Y a quien Jesús llama Padre, es nuestro Padre también, hermanos. ¿Qué opinan? ¿Lo creen? El mismo Padre de Jesús es nuestro Padre. Y así como se complació, hermanos, de la vida de Jesús, se complace de nuestra vida.
Porque la sangre de Cristo, hermanos, nos ha permitido presentarnos delante del Padre sin mancha y poderle pedir de manera confiada que nos ayude. Tenemos que estar en las pruebas, hermanos. No se puede huir de ellas. En las pruebas, hermanos, conocemos al mal. Lo conocemos. Se nos acerca sigilosamente. A veces nos dice, tu fe no es suficiente. A veces nos dice, estás así porque dejaste de hacer esto. A veces nos dice el mal, Dios no te quiere, no te ha perdonado de lo que hiciste la otra vez. Y por eso te está pasando esto. Pero la voz que un hijo de Dios tiene que escuchar no es esa, hermanos. La voz que un hijo de Dios tiene que escuchar es, tú eres mi hijo amado. Esa es la voz que tenemos que escuchar, hermanos. Solamente al hijo, hermanos, se le permite ver a los ángeles sirviendo. Solo al hijo. Y terminemos, hermanos, con esta última porción. Dice así: después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en las buenas noticias. Se ha cumplido el tiempo hoy, hermanos. Con el encarcelamiento de Juan se da por cerrado el telón del último profeta de los nacidos de mujer, diría el Señor Jesús. Y con el encarcelamiento de Juan está resurgiendo el nuevo profeta, hermanos. Aquel profeta que trajo a nuestras vidas lo que nadie más podía, el reino de los cielos. Se ha cumplido el tiempo. El reino de los cielos está aquí, hermanos. Y eso, hermanos, es un mensaje de aliento para nosotros, los que estamos aquí hoy en esta noche. Nos podemos sentir, hermanos, devastados por los efectos del pecado en nuestra vida, cerca o lejos. Pero lo que no podemos hacer, hermanos, es sentirnos desesperanzados, como si no hubiese más nada que hacer. No, hermanos, ya se cumplió el tiempo y se está cumpliendo. Esta forma de hablar de la Biblia, cuando habla de tiempos, está diciendo más bien como una nueva era. No está hablando de algo que pasó allá, sino está aquí hoy también. Hoy también podemos decir, se ha cumplido el tiempo. Ya se cumplió. El reino de los cielos está aquí. Tenemos que verlo, hermanos. Tenemos que verlo en la vida de esta comunidad. Hoy es un buen momento, hermanos, para que todos recobremos valor. Hoy es un buen momento para que veamos que estamos incorporados en la familia de Dios. Y aquel a quien Cristo llamaba Padre, y que en la oración, por cierto, que hacíamos hoy, nos enseña y nos dice que le llamemos Padre también, Padre nuestro. Ese Padre, hermanos, que se llevó a su Hijo al desierto, hoy nos dice, son mis hijos amados. Su identidad es nuestra identidad ahora, hermanos. Ya no necesitamos, hermanos, a nuestro Padre terrenal para que nos diga que somos sus hijos amados. Algunos ya no pudieron hacer ese cierre con su Padre terrenal porque no está o porque nunca lo conocieron. Pero la realidad del Evangelio, hermanos, es que Dios es nuestro Padre. Y hoy nos está dando su identidad. Y en la identidad de hijos de Dios, hermanos, hay poder. Y el poder, hermanos, es para salir del desierto victoriosos.
En esta imagen que leímos hoy, hermanos, hay dos figuras que juegan un papel importante: el desierto y el río. El desierto, hermanos, es esterilidad, pero el río es vida. Y Jesús estuvo en los dos lados. Y Jesús regresó a continuar su ministerio. ¿Quiere la iglesia caminar, hermanos, hacia el frente? ¿Quiere la iglesia ser fructífera? Lo primero que tiene que hacer, hermanos, es asimilar su identidad de hijos de Dios. Esa identidad, hermanos, no nos está protegiendo ni nos está dando un amuleto para que nada malo nos pase, pero nos está dando la esperanza de que en el desierto Dios mandará a sus ángeles para que nos sirvan, y nosotros lo vamos a ver. ¿Les parece si oramos, hermanos, en esta noche? ¿Quieren orar? ¿Quieren pedirle a Dios que nos ayude? Es difícil, hermanos, cuando nosotros hemos perdido la esperanza, pero cada domingo que venimos y nos exponemos a la palabra de Dios, hay de parte del Señor